Amén, amados. Vamos a abrir la escritura en el Salmo 125. El Salmo 125 y vamos a leerlo. Dice, cántico gradual. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Amén. Oremos al Señor, mis hermanos. Señor mío, muchas gracias, Padre, por concedernos este bien de estar delante de ti, haciéndote culto. Como hemos cantado, mi Señor, el Dios vivo y verdadero. Muchas gracias, mi Señor, por habernos tomado para este bien, de así servirte. Y ahora rogándote también, mi Señor, que tú nos bendigas, nos concedas buen entendimiento de tu palabra. Alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y así nos hagas bien, mi Señor, nos edifiques también. Te ruego esta tu bendición a nosotros, Padre, por medio de tu palabra. Amén. Amén, mis hermanos. Este salmo, el Salmo 125, también tiene unas palabras al principio, como ya hemos meditado en el Salmo 113 y en el 146. Aquí las palabras que salen son cántico gradual. Podemos entender que este ciertamente es un cántico, mis hermanos, una canción a nuestro Dios, y que habla también acerca de nuestro Dios. Y espero también que el Señor nos conceda más entendimiento para poder hablar acerca de lo que es un cántico gradual como tal. Así que no podré decir mucho en cuanto a esto, porque espero que el Señor nos conceda entender lo que es un cántico gradual. Pero luego el Salmo sigue diciendo, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y también dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Y habla aquí este salmo acerca de los que confían en Jehová, de los que tienen confianza en Dios, los que creen en Dios, los que son fieles a Él, o los creyentes. Y miren unas escrituras, mis hermanos, para entender esto un poco más. En el Salmo 78, para entender quiénes son los que confían en Jehová. El Salmo 78, desde el versículo 5 al 8 dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. El Señor estableció testimonio, sus palabras, sus obras que Él hizo, para que los padres se las contasen a sus hijos, y los hijos de ellos a sus hijos. Y así el testimonio, la palabra de Dios, vaya de generación en generación. Y había un propósito en hacer esta obra, de que los padres enseñen la ley o los testimonios de Dios a sus hijos. Y dice el versículo 7,
a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. El propósito de contar y de pasar a la siguiente generación los testimonios de Dios, las palabras de Dios, de que los padres hablen a sus hijos las escrituras, es para que sus hijos y los hijos de sus hijos pongan en Dios su confianza. O en otras palabras, crean. Es decir, oirán las palabras de Dios, el testimonio de Dios, y creerán en el Señor. O como dice al final del versículo 8, acerca de los que fueron una generación rebelde, contumaz, que no fue fiel para con Dios su espíritu. Es decir, no fueron creyentes. Y no guardaron, no creyeron los testimonios de Dios, como también dice en Hebreos. La incredulidad, no creyeron a sus palabras, a sus obras. Entonces, uno que confía en Jehová es uno que ha oído las palabras del Altísimo y ha creído en lo que Dios ha dicho acerca de lo que Él ha hecho. O también, como dice al final, aunque lo dice aquí en cuanto a esta generación mala que no fue fiel para con Dios su espíritu, podemos entender que los que confían en Jehová son fieles a Él. Y ser fiel a Dios es ser creyente también. Miren el Salmo 20. Los que confían en Jehová son los que han oído y han creído los testimonios de Dios. Y el Salmo 20 también nos enseña lo siguiente. El versículo número 7 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Miren, estos, haciendo diferencia acerca de los que no creen en Dios, dice, ellos confían en carros y aquellos en caballos. O tienen su confianza, su esperanza en ellos, en carros y en caballos. Mas nosotros, y está hablando nuestro hermano que es creyente, dice, del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Miren cómo pone por un lado la confianza de los hombres y por otro lado lo que hacen los creyentes. Del nombre de Jehová tienen memoria, es decir, confían en Dios. La obra de acordarse de Dios, de tener en memoria su nombre o tener en memoria a Dios, es que lo recuerdan o que confían en Él. Entonces los creyentes, también los que confían en Jehová, son los que tienen memoria de su Dios, los que se acuerdan de Él. El Salmo 34. Versículo número 22 dice: Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Miren, Jehová redime el alma de sus siervos. Y lo contrario es que no serán condenados. Y dice sus siervos, y luego dice cuantos en Él confían. Los que confían en Jehová son los siervos de Jehová. Los que confían en Él son sus siervos. Y ya aprendimos también en el Salmo 113 qué es ser un siervo de Dios, qué es ser un siervo de Jehová. Entonces, los que confían en Jehová son sus siervos, es decir, los que Él ha rescatado, los que Él ha salvado, los que Él ha redimido para que ahora les sirva. Y son ellos los que tienen confianza en Dios. Y el Salmo 69. El versículo número 6 dice: no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Nuevamente, no sean avergonzados por causa mía
Y luego dice, no sean confundidos por mí. ¿Quiénes? Los que en ti confían. Y luego dice, los que te buscan. Oh Señor de los ejércitos, oh Dios de Israel. Entonces, hermanos míos, ¿quiénes son los que confían en el Señor? Son los que le buscan. Amados, cuando el Salmo habla ya acerca de los que confían en Jehová, está hablando de aquellos a los cuales el Señor ha salvado. Han creído a sus palabras, han creído en el Dios de Jacob. Y también Él los ha salvado para que sean sus siervos. Los que se acuerdan de Él, los que tienen memoria de su nombre. Y los que le buscan. Y hermanos míos, tenemos que decir firmemente y con toda verdad que los únicos que hacen esto son los creyentes, los que el Señor ha salvado, no otros más. Entonces, cuando ya en el Salmo 125 va a hablar de los creyentes, de los que creen en el Señor, de los que son siervos de Él. Y volvamos allá al Salmo para ver lo que dice acerca de los que confían en Él. Dice el versículo 1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Hermanos míos, en Hebreos 12 dice que nos hemos acercado al monte de Sión, que los creyentes nos hemos acercado en el monte de Sión, que estamos en el monte de Sión. Y esto es verdad, y lo que aquí el Salmo menciona también. No dice que los que confían en Jehová están en el monte de Sión, sino que son como el monte de Sión. ¿Y cómo es el monte de Sión? Dice que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y el Salmo 87, amados, para entender que es el monte de Sión. El Salmo 87, versículo 1 al 3 dice, su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. El monte santo, las puertas de Sión, o como dice el versículo 3, ciudad de Dios. El monte santo, el monte de Sión, es la ciudad de Dios, como también en el Salmo 48 lo menciona. Salmo 48, versículo 1 y 2 dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Entonces, hermanos míos, la ciudad de nuestro Dios es su monte santo. El monte santo es el monte de Sión, que también es la ciudad del gran rey de Jesús, de Jesucristo. Entonces, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. El monte de Sión es la ciudad de Dios. Y dice que no se mueve, sino que permanece para siempre. El Salmo 46. Miren lo que dice. El versículo número 4 y 5. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Cuál es la ciudad de Dios? El monte de Sión. Esa es su ciudad. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. ¿Cómo es la ciudad de Dios? Este monte de Sión, dice el Salmo 125, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y aquí lo afirma también diciendo, Dios está en medio de ella, no será conmovida. La razón por la cual
el monte de Sión, la ciudad de Dios, permanece para siempre, es porque Dios está en medio de ella, por lo cual no será conmovida. Miren, lo estable y lo firme de este monte, de esta ciudad, no será conmovida, no será movida, sino que permanecerá para siempre. Ahora el Salmo 125 dice que los creyentes, los que confían en Jehová, son como ese monte. Es decir, no son conmovidos, están firmes, están estables. Hermanos míos, en los creyentes el Señor ha puesto tal firmeza para que no sean conmovidos. Por eso los compara al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, la cual permanece para siempre, que no es conmovida. Y, amados, los creyentes ciertamente están en este mundo, pero con todo, los creyentes van a permanecer firmes, estables como el monte santo, como la ciudad de Dios. Es decir, no serán conmovidos. Y Efesios 4 quiero que leamos, amados. Porque meditando qué cosa ha hecho que muchos sean conmovidos, sean movidos y no permanezcan firmes, estables. Recordaba esto también. Efesios 4, versículo 11 en adelante, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios ha dado dones a la iglesia para que estos sirvan a la iglesia en la enseñanza, en la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe. ¿Para qué? Versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos míos, ¿qué hace que un creyente sea como el monte de Sión, firme, estable, que no sea conmovido? La doctrina. La doctrina de Jesucristo, la doctrina de Dios. Pero no solamente que tenga la doctrina o esté en un lugar donde la doctrina sea fiel, firme, o sea, sana doctrina, como dice la Escritura, sino que la haya creído, la haya abrazado. Porque, hermanos míos, recuerden, para que pongan su confianza en Dios. Las palabras del Dios vivo deben ser creídas. Y será la doctrina, las palabras de Dios, lo que hará que el creyente sea firme, sea estable. De tal manera que cuando viene alguno con alguna artimaña, con algún engaño, a quererle hablar según él, conforme a la Escritura, el creyente sabrá discernir cuál es la doctrina de Dios y cuál no es. Sabrá hacer diferencia entre el que sirve y entre el que no sirve a Dios. Entonces, miren mis hermanos, las palabras del Dios vivo hacen firmes, hacen estables al creyente. Y de manera semejante, 2 de Tesalonicenses 2 lo menciona. Versículo 13 al 15 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Hay una obra de Dios también por el cual el creyente se mantiene firme hasta el fin. Dios lo escogió para salvación. Es decir, no va a quedarse a medio camino.
sino por cuanto Dios lo escogió para salvación, va a ser preservado así hasta el fin. Mediante la santificación, dice, por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Lo escogió para salvación y fue llamado mediante el Evangelio para alcanzar la gloria. Es decir, desde antes de la creación del mundo hasta la gloria que va a ser manifestada. O como lo dice también en Romanos, a los que escogió, justificó, justificó, y también dice a los que justificó, glorificó. Esa es la razón por la cual el creyente, los que confían en Jehová, no serán conmovidos como la ciudad de Dios, porque Dios los ha salvado así. Versículo 15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por causa o por carta nuestra. Miren, estar firmes y retener la doctrina que hemos aprendido, sea por palabra o por carta de los apóstoles. En nuestro caso, nos ha llegado por la carta de ellos, a quienes Dios les dio poner por escrito. Entonces nosotros debemos estar firmes y retener la doctrina de los apóstoles y profetas de nuestro Dios. Hebreos 11. Perdón, es Hebreos 10, amados. Miren cómo habla de los creyentes en esa escritura también. Hebreos 10, versículo 35 al 39 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y ellos habían padecido, y miren lo que les dice luego: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Los creyentes no serán conmovidos. ¿Por qué? Porque vivirán por fe. El que es conmovido, como dice aquí, el que retrocediere no agradará al alma del Señor. No permaneció por fe. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Ven? Como también lo dice en Romanos, por fe y para fe. Los que confían en Jehová se mantendrán firmes, porque hay fe en ellos. Dios les ha dado fe y ellos creen en Dios y van a permanecer firmes hasta el fin, por cuanto son creyentes, por lo cual no serán conmovidos. Han creído en las palabras de Dios. Y recuerden lo que Jesús dice acerca de los que oyen sus palabras y las hacen. ¿A quién les compara? A un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y viene lluvia, sopla viento y un río da contra aquella casa, pero no cae. ¿Por qué? Porque está cimentada sobre la roca. Esos son los que han creído las palabras de Dios y permanecen en fe en el Señor. Entonces, amados míos, miren la obra de nuestro Dios. Los que confían en Jehová son aquellos en los cuales el Señor ha puesto su palabra, su semilla, y dan fruto con perseverancia. Y aunque sale el sol, es decir, mis hermanos, aunque viene el sol y los afanes de la vida se puedan levantar, no se ahogará, no se secará, aún también no se ahogará por las tribulaciones por causa de la palabra, porque ha sido sembrado en buena tierra. Y hermanos, recuerden cómo nuestros hermanos permanecieron firmes sin conmoverse, aun con las cosas que les sobrevinieron, como pruebas o tribulaciones.
Recuerden a nuestro hermano Job, cómo perdió todo, sus bienes, perdió sus hijos y aún la salud, fue herido. Pero él fue fiel, fue creyente. Y recuerden lo que Satanás dice acerca de Job. Dice, ¿acaso sirve Job a Dios de balde? No, tú le has acercado, por eso te teme y te sirve. Pero quítale y tócale y verás cómo no blasfema en tu propia presencia. Y no hizo así Job, porque Job no le servía por lo que tenía. Entonces, mis hermanos, los creyentes son fieles aún cuando el Señor, para probarles, les quita todo. Y aún cuando padecen por causa de la justicia, los creyentes permanecen. Recuerden a nuestro hermano Pablo, todo lo que sufrió, pero por cuanto había fe en él y creía en Dios, fue guardado hasta el fin. Terminó la carrera. Entonces los que confían, amados míos, en Jehová, son así como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanece para siempre. Volvamos al Salmo 125. Y dice el versículo número 2 también. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Ahora describe a Jerusalén y dice que Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Está rodeada de montes Jerusalén. Entonces, así como Jerusalén está rodeada de montes, y Jerusalén es la ciudad de Dios, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Y aquí lo hermoso y lo glorioso de la obra de nuestro Dios. Hay montes que van a ser conmovidos, y aún como dice el Salmo 46, hay montes que pueden pasarse al corazón del mar. Pero Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Es decir, no va a haber momento en el cual Jehová no esté rodeando su pueblo alrededor de los suyos. Y miren el Salmo 3, esta confianza y esta fe que tenía nuestros hermanos acerca de Dios. Muchos se habían levantado contra David, aún Absalón su hijo mismo. Y el Salmo 3, el versículo número 3 dice: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Un escudo en una guerra es necesario para tener defensa, con qué defenderse. Era necesario así un escudo para tener defensa en cuanto o a las espadas que podía un enemigo personalmente venir contra ti, o contra dardos que podrían ser lanzados de lejos, y para detenerlos y no te toquen. Y nuestro hermano David dice que Jehová es escudo alrededor de él. Oye, muy seguro. Ni espada ni dardo iba a caer contra él, porque Jehová era un escudo y lo rodeaba así, con su favor. El capítulo 5, el versículo 11 y 12, dice: Pero alégrense todos los que en ti confían, ten voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Jehová mismo es un escudo alrededor de los santos. Jehová los rodea con su favor, su gracia, su bien, su misericordia, rodea a los justos. Hermanos míos, Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Los creyentes tienen a Jehová alrededor de sí. ¿No es seguro el andar en ese camino entonces? ¿No nos dará esto confianza
en este camino, ya que Jehová nos rodea? ¿Y quién contra Jehová? Por eso dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el que nos rodea, el que es escudo alrededor nuestro es Jehová, oye, ¿qué arma forjada podrá prevalecer entonces contra nosotros? Ninguna. Y aún, mis hermanos, la muerte o la vida, ángeles, principados, potestades, espada, lo presente, lo porvenir, no podrá hacer que los creyentes sean conmovidos o sean destruidos, porque Jehová los rodea con su favor y los guarda y los preserva de esa manera. Y Jesucristo acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Recuerdan el Salmo 34. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Recuerden cómo el ángel de Jehová guardó el pueblo cuando lo sacó de Egipto. Y también el Señor puso columna de fuego. Cuando venían los egipcios, puso columna de fuego del lado de los egipcios y columna de nube del lado de los israelitas. Y así para que los egipcios no lo tocaran y no viniesen contra ellos. Una completa seguridad y un completo resguardo, mis hermanos, de parte de Dios a sus santos. Y aunque los creyentes sean muertos y sean probados, eso no quiere decir que el resguardo ha sido quitado, sino que el Señor aún en medio de esas cosas los guarda, porque aún sus almas descansarán en paz. Así el Señor hará con los santos. Los guarda, así alrededor está de ellos. Y dice, Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Y el Salmo 121, miren lo que dice. Los hombres tienen agentes de seguridad, policías que los resguardan y personas que los reyes, las personas de autoridad tienen así personas que los cuidan. Pero muchas veces hay falla en esta seguridad porque o los de seguridad no se dan cuenta de que alguien está viniendo contra ellos o alguien ejecuta un disparo y esa persona muere. Entonces no, su protección no es del todo perfecta. Y tampoco es para siempre porque los de seguridad en algún momento pueden dormir. ¿Recuerdan cómo Saúl tenía soldados y estaban en la cueva y los soldados que estaban resguardándole se durmieron y David pudo llegar y cortar el borde del manto de Saúl? Hay falla en la seguridad, en el resguardo de los hombres. Pero miren cómo habla de nuestro Dios. Versículo 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No se va a dormir. Porque Él no se cansa con cansancio, no se fatiga. Entonces, no hay un momento, hermanos míos, si Él no va a dormir, no hay un momento en el cual Él no nos vaya a guardar, a cuidar. Por eso dice desde ahora y para siempre. Y nosotros dormimos, pero en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces el creyente puede dormir tranquilamente. ¿Por qué? Porque sabe que aún Jehová lo guarda, aun cuando Él está dormido. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Ven, mis hermanos? Miren esa seguridad. Por eso dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. No va a haber un momento donde este escudo, como los escudos de los hombres,
que podrían haber sido hechos de bronce o de hierro, y esos escudos oxidarse o corromperse. No, este escudo no es así. No es así la porción de Jacob, guardador suyo desde su juventud, y él mismo con nosotros hasta las canas. Es decir, en todo tiempo Jehová estará con nosotros, mis hermanos. Desde ahora, dice, y para siempre. El Salmo 125 sigue diciendo, el versículo 3. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Miren, hermanos, Jehová guarda a su pueblo, Jehová los rodea a ellos. Entonces dice, no va a reposar la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. ¿Y qué es la vara de la impiedad? Aquí dice la vara de la impiedad. ¿Qué es una vara, mis hermanos? ¿Sí? La vara tiene también este sentido. Miren Jueces 5. Jueces capítulo 5, versículo 14. Dice de esta manera. De Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Vara de mando. La vara, o también en otros momentos se le llama el cetro, que estaba en las manos de los reyes, o como aquí dice, vara de mando, es decir, de gobierno, de dominio, de poder. Jehová enviará desde Sión, dice, la vara de tu poder. Y luego da entendimiento de eso. Domina en medio de tus enemigos. Y hablando de Jesús, dice que regirá las naciones con vara de hierro. Entonces, regir, dominar, reinar, tener dominio, tener control. Entonces dice, no reposará, no descansará, no permanecerá la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. La vara de la impiedad. Es decir, mis hermanos, en la heredad de los justos no va a descansar la vara de la impiedad, el dominio del pecado y de la injusticia. En la heredad de los justos, mis hermanos, el pecado no va a permanecer y no va a prevalecer. Ni en los creyentes, ni entre los creyentes. Porque ya no hay dominio del pecado, de la injusticia. Porque ya los creyentes no sirven, no son esclavos al pecado. Ya no son siervos de la injusticia, ahora son siervos de la justicia. Por lo cual la vara de la impiedad, el dominio del pecado no va a permanecer. Por eso dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. Hermanos, y esta es una obra en la cual nuestro Dios también está comprometido su nombre, de que esto no se haga. Por eso Él rodea a los creyentes así, los guarda y hace que ellos permanezcan para siempre. Miren Ezequiel 36. Versículo 27 al 29. Esa es la razón, mis hermanos, por la cual la vara de la impiedad no va a reposar sobre nuestra heredad, en nosotros ni entre nosotros. Ezequiel 36, versículo 27 al 29 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios hará que los creyentes guarden sus mandamientos. Y como leía nuestro hermano, no hacen iniquidad los que guardan tus mandamientos, ¿ven? Sino que harán justicia. No van a vivir en el pecado. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y oigan esto: y os guardaré de todas vuestras inmundicias
Y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Os guardaré de todas vuestras inmundicias. Hermanos míos, el Señor no va a permitir que uno de sus santos, de los cuales Él ha escogido para salvación, viva en sus inmundicias, de las cuales Él les rescató. No lo va a permitir. No va a permitir eso, mis hermanos, que repose la vara de la impiedad en la heredad de los justos, porque los justos están en su monte santo. Él no va a permitir la injusticia así en medio de los santos. Por eso miren cómo les habla a la iglesia en Apocalipsis, capítulo 2. Él no va a permitir que esto permanezca, repose la iniquidad, que reine el pecado en medio de los santos ni en los santos, para que los justos no extiendan sus manos a la iniquidad. Es decir, para que no la tomen. ¿Recuerdan cómo se habla de Eva, cómo vio el árbol que era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto del árbol y lo dio también a Adán? Tomó. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad, como para que venga a ellos y reposen ellos. No va a reposar esto así. Y por ello una de las obras que el Señor hace, y dice Apocalipsis 2, el versículo 14 al 16, lo siguiente. Le dice a la iglesia en Pérgamo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué va a hacer el Señor para que en su iglesia, entre sus santos, no permanezca la maldad, en este caso la herejía y la falsa doctrina? Se lo hará conocer. El Señor hará conocer a los suyos cuál es el pecado que han cometido. Y les dirá que se arrepientan. Por tanto, arrepiéntete. Si esto no hace, les dice a ellos: vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, contra estos que no se arrepienten y retienen estas malas doctrinas. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, mis hermanos, miren el celo y el amor de Dios por sus santos, por los justos, para que no repose la vara de la iniquidad, de la impiedad. Y recuerdan también, miren, Hebreos 12, lo que el Señor dice. Hebreos 12, versículo número 3 al 8. Porque aún no habéis, versículo 4 al 8, perdón, dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El Señor, cual Padre, disciplina a sus hijos. ¿Y cuál es la razón por la cual disciplina? Versículo 9 dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Obedeceremos. Una de las razones, mis hermanos, por las cuales el Señor disciplina, la razón por la cual el Señor disciplina a los creyentes es por desobediencia.
Es decir, por cuanto han quebrantado un mandamiento de Él, o algunos mandamientos de Él. Pero el Señor, como no va a hacer que repose la vara, que reine el pecado en sus justos, de tal manera que ellos extiendan las manos a la iniquidad y la retengan con ellos, ni va a permitir el pecado en la iglesia. ¿Qué va a hacer? Va a traer disciplina al creyente o a los santos. Porque, mis hermanos, Él va a guardar a los suyos de sus inmundicias. Y aún, recuerden lo que el Señor dice y cómo usa a los santos para también corregir a otros santos. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No solamente es el Señor por medio del Espíritu Santo mostrando al creyente su pecado, por medio de las palabras suyas a la iglesia su pecado, para que se arrepientan y se vuelvan, sino usa a sus propios hijos para corregir a otros hijos. Y así, cuando un creyente ve el pecado en otro, debe ir y corregirlo. Es una obra de amor y de misericordia. Es una obra de Dios para que en ese creyente no permanezca el pecado, sino que sea limpiado. Y así, mis hermanos, el Señor hace con sus santos, con su pueblo, para que no repose el pecado. Y no quede el pecado entre los santos y sus hijos sean limpiados, sean santificados. ¿Pecará alguno? Oye, el Señor nos libre, mis hermanos, de pecar, de hacer mal contra Él. Nos libre como iglesia también de hacer injusticia contra Él. Sin embargo, si en algún momento esto llegase a acontecer, como también nuestros hermanos hicieron mal, debemos entender que debemos volvernos y arrepentirnos. Volvernos al Señor y limpiarnos del mal que hayamos cometido. Muchos hombres han tomado que nuestros hermanos en las Escrituras pecaron. Y bueno, vamos a pecar. Pero ellos no quedaron allí. Los justos no extendieron así sus manos a la iniquidad para que repose y permanezca con ellos. Aún los que hicieron gran maldad, mis hermanos, se volvieron y se arrepintieron, como nuestro hermano David. Gran mal que hizo. O como nuestro hermano Pedro, negando al Señor y aún blasfemando. Pero se arrepintieron. Entonces, hermanos míos, el Señor es muy fiel y muy bueno para con su pueblo, y no dejará que repose la vara de la impiedad, que el pecado permanezca entre sus santos. Aún recuerdan cómo en Israel el pecado de Acán estaba oculto y cómo el Señor lo sacó a luz. Aún no dejará así a su pueblo. Y creo que como iglesia hemos experimentado varias de estas cosas también. Porque el Señor es fiel con sus santos. Y Él tiene en su corazón presentarse una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Presentarse así un pueblo, por lo cual no va a dejar que la maldad reine ni domine entre los santos, entre su iglesia, sino que la va a santificar. Volvamos al Salmo 125. Dice el versículo número 4. No se nos dice quién escribió este salmo, pero nuestro hermano que escribió este salmo, miren lo que le pide al Señor. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Miren esta petición. Que el Señor haga bien a quienes, a los buenos y a los que son rectos. ¿Quiénes son buenos y rectos? Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué halló? Lo podemos leer en Romanos 3 también. Romanos 3. El versículo número 10 al 12 de Romanos 3.
recuerden, dice, que haga bien a los buenos y a los que son rectos. Un recto también es un justo. Versículo 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y allá nuestro hermano pide que se haga bien a los buenos y a los que son rectos. Pero ¿quién es bueno y recto si no hay quien haga lo bueno? No hay justo ni aún uno. ¿Cómo es que va a hacer bien Jehová a ellos? Diríamos, entonces no le va a hacer bien a nadie. Pero, amados, miren la gloriosa verdad en Lucas 8. En la parábola del sembrador, el Señor da entendimiento de esto. Y leeremos el versículo número 15, dice. Mas la que cayó en buena tierra, es decir, la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hay semilla que cae junto al camino, hay semilla que cae entre espinos y sobre pedregales. Pero hay una semilla que cae en buena tierra. ¿Quiénes son esos? Son los que con corazón bueno y recto, dice, retienen la palabra oída. Pero ¿quiénes son los que tienen corazón bueno y recto? Miren, en Ezequiel 11. Hablando de cómo el Señor haría volver la cautividad. Ezequiel 11, versículo 19. El 21 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Cómo es el corazón del hombre? Engañoso y perverso. Es malo e injusto, lo contrario de bueno y recto, como dice en la parábola. Y aquí dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Hasta ahí leemos. Miren. Esto es semejante a lo que dice Ezequiel 36 o Jeremías también en la promesa del nuevo pacto. ¿Cómo es que alguien tiene un corazón bueno y recto? Es Dios obrando en ese, quitando el corazón de piedra y dándole uno de carne, quitando el corazón malo y perverso, engañoso e injusto, y dándole un corazón bueno y recto en la cual Él pone su palabra también. Y así da fruto con perseverancia. ¿Y en quiénes Dios hace eso? En su pueblo, en sus santos, en sus escogidos, en los suyos, en los que Él escogió de antemano para esta salvación. Son ellos los que se describen en la parábola donde dice los que tienen corazón bueno y recto. Entonces el Salmo 125, nuestro hermano pide que Jehová haga bien a los que son buenos y rectos en su corazón. Allí estamos nosotros por la gracia del Señor, porque nos concedió corazón bueno y recto. No es como algunos han dicho que los creyentes tienen un corazón malo y perverso, no. Pecamos porque aún nuestro corazón es malo, no. El corazón del creyente es bueno y recto. Ha quitado ese corazón, nuestro Dios, malo y perverso, y ha puesto uno bueno y recto. Y nuestro hermano pide que el Señor haga bien a ellos. Oh, amado, sí.
Y el Señor se ha comprometido a esto. Miren Jeremías 32. Jeremías 32, versículo 37 al 41 dice: He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. La misma promesa del nuevo pacto. Y les daré un corazón y un camino, como leímos en Ezequiel, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. El Señor se ha comprometido a hacer bien a los que son buenos y rectos en su corazón. No solamente a los que hacen bien, buenas obras, y a los que hacen obras de justicia, de rectitud, sino a los que son así en su corazón. Porque, amados míos, como dijo nuestro hermano David, la rectitud le agrada, la integridad de corazón. Es decir, que se sea bueno y recto en el corazón, fiel en el corazón, así a nuestro Dios. Y para con ellos, Él se ha comprometido a hacerles bien. No volverse atrás de hacerles bien. Es decir, no se echará atrás, mis hermanos. Porque esto es parte de su pacto, de hacernos bien. Como también en el Salmo dice, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Y miren lo que dijo antes. No reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Y qué mejor bien para los creyentes que el Señor no deje que vivan en pecado, los guarde de sus inmundicias y aún sea fiel disciplinándolos y limpiando a su iglesia. ¿Qué mayor bien que ese? Por eso, Primera de Tesalonicenses 5, miren lo que nuestro hermano Pablo desea, y que no solamente es un deseo, sino que también se hará en ellos. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23 y 24 dice: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren este bien. Este bien. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que lo hará, porque se ha comprometido en no echarse atrás, en no volverse atrás de hacernos bien. Se ha comprometido en guardarnos de nuestras inmundicias, de que no seamos entregados al pecado, a la maldad. Hermanos míos, miren ese bien de nuestro Dios hacia nosotros. Por eso, los creyentes van a permanecer hasta el fin, porque ¿qué pasa con los que se apartan del Dios vivo? Dice, mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, dice, exhortaos unos a otros. Es decir, mis hermanos, el Señor a los suyos los va a guardar de esa maldad de apartarse de Él. Y no es como también falsamente se ha enseñado y conocemos. No, yo estoy apartado 10 años, 15 años. Me he venido a reconciliar. No. El Señor es poderoso y fiel para que ninguna de sus ovejas le sea arrebatada de su mano. Y no guardarlas hasta el fin. No como algunos han dicho durante este tiempo también falsamente, hay que renovar nuestro arrepentimiento. No. Sino, mis hermanos, el Señor se ha comprometido a este bien, a sus santos, y
así Él hará con ellos. Porque dice también en el Salmo que a los fieles guarda Jehová. Él guarda a los fieles. A los que confían en Él, a los creyentes, Él los guarda. Y podemos estar completamente seguros que así el Señor nos va a guardar hasta el fin, por cuanto ha puesto fe en nosotros para no retroceder, no volver atrás, y también por cuanto nos rodea Él mismo como escudo a nosotros. Sin embargo, miren lo que hará con otros. Volvamos al Salmo 125. El último versículo, el versículo 5 dice: mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Entonces podemos entender, mis hermanos, por medio de esta escritura también, que no va a ser así con los suyos. ¿Cuál es el bien que va a hacer con los suyos? No va a dejar que se aparten tras sus perversidades, ni los va a llevar con los que hacen iniquidad, sino que los va a guardar de sus inmundicias y va a hacer que permanezcan con los justos. Pero a los que se apartan tras sus perversidades, a los que se apartan del Dios vivo, Él los va a llevar con los que hacen iniquidad. Y recuerden cómo se apartó Demas, desamparando a Pablo, amando a este mundo. El que se va al mundo y ama al mundo y se entrega a los placeres, es uno que se aparta tras sus perversidades. Es uno que vive así. Y Jehová lo llevará con los que hacen iniquidad. Miren Proverbios, capítulo 21, lo que dice. En el versículo 16. Dice de esta manera, Proverbios 21, 16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Miren. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría. ¿Cuál es el camino de la sabiduría? Jesús. Estar en este camino del Evangelio. El que se aparta de este camino vendrá a parar en compañía de los muertos. Los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Y amados, tenemos que decir también que el Señor ha hecho así. Y lo hemos visto con nuestros ojos. Como hombres y mujeres que han estado entre nosotros un tiempo, ya no están. ¿Por qué? Porque reposó la iniquidad en ellos. No la aborrecieron, no la desecharon. No se arrepintieron. Extendieron sus manos a la iniquidad para que permanezca con ellos. Y así se apartaron del Dios vivo, del camino de la sabiduría. Y nuestros ojos han visto cómo muchos han caído postrados en el desierto. Y cómo nuestro Señor nos ha dado testimonio de que no se han ido, aunque muchos de ellos siguen diciendo que son creyentes, pero no se han ido para ser más justos y santos, sino que se han ido como Demas, amando este mundo. Y viven como mundanos. Y ahora tienen comunión y se complacen con los hombres malos. Y se juntan con otros malos también que se apartaron de la fe. La Escritura se cumple. Los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los lleva con ellos. Y recordaba algo, mis hermanos. También entre la iglesia, nuestros hermanos en Venezuela, hay muchos que se han apartado del Señor tras sus perversidades. Y hace varios días un varón me escribió como para convencerme de que dejemos de tener comunión con nuestros hermanos en Venezuela. Y claro, no lo iba a lograr, pero ¿saben cómo quiso convencerme? Mandándome una enseñanza de Sujel Michelén. Lo peor que pudo hacer fue eso. Por lo menos cítame escrituras, ¿no? Oye, qué cosas están mal y todo ello. No, me manda una enseñanza de Sujel Michelén. Y ya hemos hablado abundante de este hombre que también no enseña conforme a las escrituras. Y se lo tuve que decir, mira, oye, escogiste al peor.
al peor de los que podrías haber escogido. Pero claro, ahora este hombre malo, cree en lo que Sugel Michelén dice. Y se cumple la escritura. Jehová los lleva con los que hacen iniquidad. Nuestro Dios hace así con ellos. Y los junta y los reúne, pero no para bien, sino que, mis hermanos, lo que les espera a ellos es lo que dice el Salmo 73. El Salmo 73, versículo número 27, dice de la siguiente manera: porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Aunque ellos piensen que se apartan en pos de otros dioses para servir a Jehová, no. ¿Qué va a hacer Jehová con ellos? Los va a destruir. Van a perecer. Él mismo se va a encargar de destruirlos, en dar el pago a sus enemigos. Por eso no nos debe extrañar que muchos también falsos profetas, falsos apóstoles hayan muerto por esta pestilencia. Porque no han andado conforme al camino del Señor. Y Él se encarga de destruirlos. Porque nuestro Dios es justo. Y deben saber lo malo que es haberse apartado del Señor, como dice en Jeremías 2. Dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Versículo 19 de Jeremías 2. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es al haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Sus maldades y sus rebeldías le castigarán, le condenarán. Serán un testimonio contra ellos, porque fue malo y amargo el haber dejado al Señor. Entonces así el Señor hará con los que se apartan tras sus perversidades, tras sus maldades. Mas los justos son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Es decir, no se van a apartar. Y finalmente termina con esta bendición en el Salmo 125. Paz sea sobre Israel. Y gracias a nuestro Dios por su paz. Porque antes no había paz. Porque Él dijo, no había paz para los impíos. Y antes no teníamos paz, mis hermanos, no habíamos conocido camino de paz, mas el Señor ha hecho paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos sido justificados por medio de la fe en Él. Y así tenemos paz para con Dios. Por eso se bendice a Israel, a la iglesia, con paz. Paz sea sobre Israel. Mientras que Él va a destruir a los pecadores, ¿qué va a haber sobre Israel? Paz. Mientras que Él va a condenar y va a hacer perecer a los pecadores, a los que se alejan de Él, paz va a ser sobre Israel. Porque su pacto de paz, ha dicho, no se va a quebrantar. Y no va a dejar de tener misericordia de nosotros. Y esta bendición, amados, es sobre nosotros. Quiero que leamos allí en número 6. Número 6, vamos a leer el versículo 22. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Jehová ponga en ti paz. Y así el Señor bendice a sus santos. Paz sea sobre Israel. Y
Así el Señor hace, mis hermanos, conforme el Salmo 125 con su pueblo, con sus santos. Algo que mi hermano me pasa ahora y también me corrige, también para corregirlo así. Lo que mencioné en un momento acerca de cómo David cortó el manto de Saúl. Y mi hermano me corrige que no cortó el manto de Saúl cuando quedaron dormidos, sino que tomaron la lanza y una vasija. Entonces, corrijo eso allí, para tenerlo allí claro. Más también, esa guardia, pues no es como la guarda o el guardar de nuestro Dios hacia nosotros. Entonces, nuestro Dios es fiel a sus santos, a su pueblo, mis hermanos. Entonces, paz sea sobre Israel. Amén, amados. Oremos al Señor. Señor, muchas gracias, mi Dios, por tu bien hacia nosotros, por todo lo que tú haces con tu pueblo, mi Señor. Y cómo te has comprometido en hacernos bien, en darnos paz, en guardarnos de nuestros pecados. Y cómo también nos has hecho como el monte de Sión, cómo nos rodeas, Señor, tú mismo, con tu favor. Mucho bien has hecho a tu pueblo, a tus santos, mi Dios. Muchas gracias, Padre, por todo lo que tú haces para con nosotros, mi Dios. Amén.